Las lecciones más poderosas sobre liderazgo, fe y las consecuencias de las elecciones están escondidas en el libro de Primer Reyes. Y miles de personas aún no conocen esta increíble historia que cambió la trayectoria de un pueblo entero. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. No querrás quedarte fuera de esta revelación transformadora. La sucesión al trono de Israel, después del largo y próspero liderazgo del rey David, no fue un proceso simple o pacífico. Adonías, el hijo mayor sobreviviente de David, se consideró el heredero legítimo y buscó consolidar su posición incluso antes de que David declarara públicamente quién sería su sucesor. Reunió el apoyo de aliados poderosos, como Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, un sacerdote de gran influencia religiosa. Este movimiento casi resultó en una usurpación, pero fue frustrado gracias a la intervención del profeta Natán y de Betsabé, la madre de Salomón. Apelaron a David, recordándole su promesa anterior de que Salomón sería el heredero legítimo según el plan revelado por Dios. Primeros Reyes, capítulo 1, versículo 30. En respuesta, David ordenó que Salomón fuera ungido como rey de inmediato, consolidando su reinado ante el pueblo. La unción de Salomón fue un evento marcado por gran celebración y simbolismo. Guiado por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Salomón fue llevado a Gabaón, donde fue ungido con aceite sagrado, un acto que simbolizaba la elección divina y la consagración de su papel como líder del pueblo de Dios. La ceremonia fue acompañada de aclamaciones públicas y fiestas, y el sonido de trompetas resonó por toda la nación, declarando a Salomón como el nuevo rey. Mientras tanto, Adonías y sus partidarios, sorprendidos, se dispersaron rápidamente, temiendo por sus vidas. Adonías, en un gesto de desesperación, se aferró a los cuernos del altar, pidiendo misericordia, lo que Salomón inicialmente concedió bajo la condición de su lealtad. Sin embargo, la inestabilidad inicial del reinado de Salomón no se resolvió completamente con su unción. Adonías más tarde intentó usurpar el poder nuevamente al pedir a Abisag, una joven que sirvió al rey David en sus últimos días, como esposa. Esta petición fue interpretada como un intento de reivindicar autoridad real, ya que ella formaba parte del harén real. En respuesta, Salomón ordenó la ejecución de Adonías, demostrando firmeza en proteger su trono. Además, depuso a Abiatar del sacerdocio, cumpliendo una antigua profecía contra la casa de Elí, y mandó ejecutar a Joab por su traición, consolidando su autoridad al eliminar amenazas internas. El liderazgo inicial de Salomón destacó su habilidad política y su sabiduría para lidiar con desafíos. No solo eliminó opositores, sino que también fortaleció alianzas estratégicas para garantizar la estabilidad del reino. Su matrimonio con la hija del faraón de Egipto fue un paso significativo en este sentido, simbolizando paz entre las dos potencias regionales. Aunque esta unión trajo beneficios políticos inmediatos, también sembró las semillas de problemas espirituales futuros, ya que Salomón gradualmente se expuso a las influencias de culturas extranjeras y sus prácticas religiosas. Con la estabilidad política alcanzada, Salomón se enfrentó a un desafío monumental:
mantener el legado de David mientras conducía a Israel a un nuevo nivel de prosperidad y fidelidad a Dios. La transición de poder mostró la complejidad de liderar una nación elegida, donde las decisiones políticas, religiosas y personales estaban interconectadas. Salomón, aunque joven, demostró comprender la necesidad de buscar dirección divina para enfrentar las complejidades de su llamado, estableciendo el tono para un reinado que sería al mismo tiempo glorioso y desafiante. Poco después de estabilizar el reino y asumir plenamente el trono, Salomón se dio cuenta del peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Israel era una nación numerosa, rica e influyente, pero también un pueblo elegido por Dios, llamado a vivir bajo sus leyes. Salomón, aún joven e inexperto, reconocía su limitación ante una tarea tan grande. En un gesto de reverencia y dependencia, subió a Gabaón, donde se encontraba el gran altar del Señor, para ofrecer sacrificios. Fue allí, mientras adoraba, que Dios se le apareció en sueños y le hizo una oferta impresionante. «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Primeros Reyes, capítulo 3, versículo 5. Este encuentro marcó un punto de inflexión en la vida de Salomón y en la historia de Israel. Salomón, con humildad, no pidió riquezas, victorias sobre enemigos o una larga vida. En cambio, pidió sabiduría o un corazón entendido para gobernar al pueblo de Dios con justicia. Esta elección agradó profundamente al Señor, que no solo le concedió una sabiduría sin igual, sino que también le prometió prosperidad, honor y un reinado de paz, siempre y cuando Salomón permaneciera fiel a los mandamientos divinos. La oración de Salomón se convirtió en un modelo de cómo un líder debe buscar orientación divina en lugar de depender exclusivamente de su propia fuerza. Con la sabiduría concedida por Dios, Salomón se destacó como un gobernante diferente a cualquier otro. Poseía un discernimiento extraordinario y una capacidad única para resolver conflictos, algo que fue reconocido tanto por el pueblo de Israel como por líderes de otras naciones. Esta sabiduría no era meramente intelectual, sino espiritual y práctica, arraigada en el temor del Señor. Le permitió entender los corazones humanos y tomar decisiones que promovieran la justicia, la unidad y el orden. Israel prosperó bajo su gobierno y su fama se extendió rápidamente a tierras distantes. El episodio en Gabaón también reveló algo fundamental sobre el carácter de Salomón. Su elección de sabiduría, en lugar de riquezas o poder, reflejaba una humildad genuina y un deseo sincero de agradar a Dios. Sin embargo, esta humildad inicial sería puesta a prueba con el paso de los años, a medida que las bendiciones materiales aumentaran y el reino alcanzara un nivel de gloria sin precedentes. Salomón estaba en un momento crítico, donde sus decisiones definirían no solo su propio destino, sino también el de toda la nación. Este evento sirvió como un recordatorio del compromiso de Dios de capacitar a aquellos que Él llama a liderar. La respuesta divina a la petición de Salomón mostró que Dios valora a los líderes que buscan servir al pueblo con integridad y sabiduría. Sin embargo, también señalaba una condición. Las bendiciones divinas siempre estaban ligadas a la fidelidad y la obediencia a los mandamientos de Dios, algo que Salomón necesitaría recordar a lo largo de su reinado. Una de las primeras demostraciones públicas de la sabiduría de Salomón ocurrió en un juicio que puso a prueba su capacidad para discernir la verdad. Dos mujeres se presentaron ante él, ambas reclamando ser la madre del mismo bebé. Esta disputa no era solo una cuestión de maternidad, sino también un desafío a la justicia, ya que las mujeres pertenecían a un contexto social marginado, con pocos recursos para defenderse. Sin testigos ni pruebas claras, la situación parecía imposible de resolver por medios humanos. La decisión de Salomón, registrada en Primeros Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28, se convertiría en uno de los relatos más conocidos de la Biblia. Salomón,
En su sabiduría, propuso una solución que parecía drástica: cortar al bebé por la mitad y darle una mitad a cada mujer. Esta decisión provocó una reacción inmediata en las partes involucradas. Mientras una aceptó la división, la otra imploró que el niño se entregara vivo a la otra mujer, siempre que su vida fuera salvada. Con esto, Salomón discernió quién era la verdadera madre, pues solo una madre genuina sacrificaría su reclamación para salvar la vida de su hijo. Luego entregó el bebé a la mujer correcta, y la noticia de este juicio se propagó rápidamente, consolidando la reputación de Salomón como un rey justo y sabio. El juicio simbolizaba mucho más que un acto de sabiduría individual. Demostraba el compromiso de Salomón de aplicar la justicia divina en su gobierno. El rey no era solo un administrador político, sino también un instrumento de Dios para promover la verdad y la equidad entre el pueblo de Israel. La resolución del caso reafirmó la importancia de líderes espiritualmente capacitados para tratar con cuestiones complejas, recordándole al pueblo que la justicia de Dios es perfecta e infalible. Además, este evento destacó cómo la sabiduría divina puede trascender las limitaciones humanas. Mientras que los reyes de otras naciones gobernaban basándose en la fuerza militar o en leyes arbitrarias, Salomón se distinguía por su capacidad de abordar las cuestiones más delicadas de una manera que apuntaba a la autoridad de Dios. El pueblo de Israel comenzó a ver en su rey una figura de autoridad que reflejaba los valores divinos de compasión, verdad y santidad. El juicio también sirvió como un recordatorio de que el verdadero liderazgo requiere más que habilidades humanas, requiere un corazón alineado con la voluntad de Dios. Salomón, en este momento inicial de su reinado, mostró que la sabiduría otorgada por Dios era la base de su autoridad y el fundamento de un gobierno que buscaba glorificar el nombre del Señor. Con el reino consolidado y la paz prevaleciendo, Salomón dirigió su atención a uno de los mayores proyectos de su vida: la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Desde los días de David, había un deseo de construir una casa permanente para el Señor que reemplazara el tabernáculo, la tienda portátil usada desde el Éxodo. Sin embargo, Dios había prohibido a David construir el templo debido a su historia de guerras, eligiendo a Salomón para esta misión sagrada. Primeros Reyes, capítulo 6, versículo 1. Este proyecto no era solo arquitectónico, sino profundamente espiritual, representando el centro de la adoración y la presencia divina entre el pueblo. This episode is brought to you by Chevrolet. Chevy certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Chevrolet.com/service to learn more. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? As a sports fan, I have to confess, sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Salomón dedicó vastos recursos a la construcción del templo. Formó una alianza con Hiram, rey de Tiro, para obtener cedros del Líbano, considerados la mejor madera de la época. Más de 150.000 trabajadores fueron movilizados para el proyecto, incluidos especialistas en arquitectura, albañiles y artesanos. El templo fue planificado meticulosamente, con dimensiones precisas y materiales de alta calidad, incluyendo oro,
plata y piedras preciosas. Cada detalle reflejaba la grandeza de Dios y el deseo de Salomón de ofrecer lo mejor para el Señor. El templo se convirtió en un símbolo de unidad nacional, reuniendo a las tribus de Israel en torno a un propósito común. También representaba la fidelidad de Dios a las promesas hechas a Abraham, Moisés y David. Más que un edificio, el templo era un recordatorio físico de la alianza entre Dios y su pueblo, un lugar donde se ofrecerían sacrificios y donde la presencia divina habitaría de manera especial. Para Salomón, la construcción del templo no era solo un deber real, sino también un acto de devoción personal. El proceso de construcción duró 7 años y el resultado fue una obra maestra que impresionó a todos. La estructura, ricamente decorada, incluía el Santo de los Santos, donde se colocaría el Arca de la Alianza. El templo también servía como un punto de convergencia espiritual, no solo para los israelitas, sino también para las naciones alrededor, que veían en él un reflejo de la gloria de Dios. La construcción del templo fue un hito que unió al pueblo y exaltó el nombre de Dios entre las naciones. Sin embargo, también destacó la responsabilidad espiritual de Israel. Un lugar tan sagrado exigía un compromiso renovado con los mandamientos divinos. Salomón, al completar el templo, se encontraba en la cúspide de su reinado, pero el desafío de permanecer fiel a la alianza continuaba acechando sobre él y sobre toda la nación. Después de 7 años de trabajo intenso, el templo estaba completo, marcando uno de los momentos más grandiosos de la historia de Israel. Salomón organizó una ceremonia de dedicación que reunió a todo el pueblo, desde las tribus del norte hasta las del sur, en una celebración sin precedentes. El punto central de esta ceremonia fue el transporte del Arca de la Alianza, que simbolizaba la presencia de Dios al Santo de los Santos, la parte más sagrada del templo. Primer Reyes, capítulo 8, versículos 6 al 11. Sacerdotes llevaron cuidadosamente el arca, mientras multitudes ofrecían sacrificios y entonaban alabanzas. Cuando el arca fue colocada en su lugar, una nube llenó el templo, representando la gloria de Dios, confirmando su aprobación y presencia entre el pueblo. Durante la ceremonia, Salomón pronunció una de las oraciones más memorables de la Biblia, reconociendo la grandeza de Dios y la incapacidad de cualquier edificio, por más magnífico que fuera, de contenerlo. Pidió que el templo fuera un lugar donde el pueblo pudiera buscar perdón, consuelo y dirección divina en tiempos de crisis. Salomón intercedió por Israel, mencionando pecados futuros, exilio y arrepentimiento, demostrando una profunda comprensión del ciclo espiritual del pueblo. La oración destacó la necesidad de una relación constante entre Dios e Israel, basada en fidelidad y arrepentimiento. Los sacrificios ofrecidos durante la dedicación del templo fueron extraordinarios en número y simbolismo. Salomón ofreció 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, marcando un profundo compromiso de Israel con la alianza. Estas ofrendas representaban la gratitud por la fidelidad de Dios y el deseo de consagrar el templo como un lugar de adoración. El pueblo celebró con fiestas que duraron 14 días, durante los cuales Jerusalén se convirtió en el centro de la adoración, atrayendo incluso a curiosos de naciones vecinas que atestiguaban la gloria del Dios de Israel. El templo pasó a ser un punto de referencia espiritual y cultural para Israel, un lugar donde los corazones se volvían hacia Dios en adoración y donde los líderes buscaban orientación divina. También reforzó la posición de Salomón como un rey elegido por Dios, exaltando su liderazgo ante los ojos del pueblo y de las naciones. Sin embargo, la magnitud de este evento también traía una advertencia. La gloria del templo solo se mantendría mientras Israel permaneciera fiel a los mandamientos divinos. La dedicación del templo fue un evento que encapsuló la esencia de la alianza entre Dios y su pueblo.
Era un recordatorio de que la relación con Dios debía ser priorizada por encima de todo, incluso en medio de la prosperidad y el poder. Para Salomón, este momento marcaba el apogeo de su reinado, pero también traía la responsabilidad de mantener su corazón y el de Israel voltados hacia el Señor. La fama de Salomón y de su reino trascendió las fronteras de Israel, alcanzando tierras distantes. Entre aquellos que oyeron sobre su sabiduría y prosperidad, estaba la reina de Saba, una monarca de una región rica en especias y oro, a menudo asociada con el sur de Arabia o Etiopía. Impulsada por curiosidad y el deseo de verificar si los relatos eran ciertos, la reina viajó con una gran comitiva hasta Jerusalén, trayendo consigo lujosos regalos, incluyendo oro, piedras preciosas y perfumes raros. Primer Reyes, capítulo 10, versículos 1 a 10. Su llegada fue marcada por pompa, reflejando su posición y el respeto que tenía por Salomón. La reina de Saba hizo preguntas complejas para poner a prueba la sabiduría de Salomón, abarcando temas políticos, religiosos y filosóficos. Las respuestas de Salomón impresionaron profundamente a la monarca, quien reconoció que su sabiduría superaba con creces los relatos que había oído en su tierra. Además, quedó maravillada con la organización del reino, la arquitectura del templo y la calidad del servicio en su corte. Para ella, todo esto no solo reflejaba las habilidades humanas de Salomón, sino que también señalaba la bendición del Dios de Israel, a quien alabó abiertamente. El intercambio de regalos entre Salomón y la reina fue significativo, simbolizando no solo respeto mutuo, sino también una alianza comercial y diplomática. La reina ofreció oro y especias en cantidades nunca antes vistas en Israel, mientras Salomón retribuyó con regalos de igual valor, fortaleciendo la relación entre los dos reinos. Esta visita también reveló la influencia cultural y económica que Israel ejercía en la época, mostrando cómo el cumplimiento de las promesas divinas era visible incluso para las naciones gentiles. Más que un simple encuentro político, la visita de la reina de Saba reveló el impacto espiritual del reinado de Salomón. Ella reconoció que su sabiduría y riqueza eran manifestaciones del favor de Dios. Esto apuntaba al propósito de Israel como luz para las naciones, atrayendo a los pueblos para conocer al verdadero Dios a través de su ejemplo. La reina dejó Israel profundamente impactada, llevándose consigo no solo riquezas, sino también la conciencia de la soberanía del Dios de Salomón. Este episodio destacó el auge de la influencia de Israel bajo Salomón. Sin embargo, también pronunció los peligros que la prosperidad y las alianzas internacionales podrían traer, especialmente cuando se mezclaban con culturas y religiones extranjeras. Para Salomón, el desafío de mantener su fidelidad a Dios se volvía cada vez más crucial. Aunque Salomón comenzó su reinado con humildad y devoción, su creciente prosperidad trajo consigo tentaciones que comenzaron a apartar su corazón de Dios. Formó numerosas alianzas políticas a través de matrimonios con mujeres extranjeras, incluyendo moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y hititas, algo explícitamente prohibido por Dios. Primeros Reyes, capítulo 11, versículos 1 a 8. Con el tiempo, estas mujeres introdujeron prácticas idolátricas en Israel, lo que llevó a Salomón a construir altares para dioses extranjeros como Quemos y Moloque, para agradarlas. Esta decisión tuvo consecuencias espirituales devastadoras. Aunque Salomón todavía adoraba al Dios de Israel, su corazón ya no estaba completamente dedicado a él. La introducción de la idolatría comprometió la relación entre Israel y Dios, desviando al pueblo de la alianza. El templo, que debía ser el centro exclusivo de la adoración, comenzó a coexistir con altares paganos, manchando la santidad de Jerusalén. Esta infidelidad de Salomón también representaba una traición personal al Dios que le había dado todo: sabiduría, riquezas, fama y paz. Learning through play starts with Lego Duplo.
With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. Where's that presentation you need for your boss? Slack? Email? Drive? Lost, like your sanity, after wasting hours searching 76 tabs. Your work tools shouldn't take so much work. Dropbox Dash finds what you need fast across all your work apps, so you can focus on what matters. Spend less time searching, more time creating. Learn more at dropbox.com/dash. Dios, en su misericordia, envió profetas para advertir a Salomón sobre sus acciones. Sin embargo, el rey no prestó atención a estas advertencias y su desobediencia trajo severas consecuencias. El Señor declaró que a causa de los pecados de Salomón, el reino sería dividido tras su muerte, con solo una tribu permaneciendo bajo el dominio de su linaje como un acto de fidelidad a la promesa hecha a David. Esta profecía presagió los conflictos que sacudirían a Israel y Judá durante generaciones. Los errores de Salomón muestran cómo incluso los más bendecidos pueden caer cuando dejan de buscar a Dios con todo su corazón. Su historia sirve como una advertencia de que la fidelidad a Dios es más importante que la sabiduría o el éxito material. Salomón comenzó como un rey que buscaba agradar a Dios, pero terminó con un corazón dividido, un trágico contraste con los primeros años de su reinado. La trayectoria de Salomón reveló la fragilidad humana y la necesidad constante de dependencia de Dios. A pesar de su gran legado, sus fallas personales mancharon su reinado y trajeron consecuencias que afectarían a toda la nación de Israel. Tras 40 años de reinado, Salomón, que comenzó como un joven lleno de humildad y temor a Dios, terminó sus días marcado por un legado de contrastes. Su gobierno trajo a Israel un período sin precedentes de paz, prosperidad y expansión territorial. Bajo su liderazgo, el reino se convirtió en una potencia regional, con alianzas estratégicas y una economía robusta, basada en el comercio internacional. Sin embargo, en los últimos años de su vida, las elecciones personales y espirituales de Salomón trajeron graves consecuencias tanto para él como para el pueblo de Israel, afectando el futuro del reino de manera irreparable. La prosperidad excesiva que caracterizó su gobierno resultó ser una trampa espiritual. Salomón acumuló riquezas en proporciones inmensas, construyendo palacios lujosos y ampliando su ejército con carros y caballos adquiridos de Egipto, algo que iba en contra de las orientaciones de Dios para los reyes de Israel. Deuteronomio capítulo 17, versículo 16. También sobrecargó al pueblo con impuestos y trabajo forzado, especialmente durante la construcción del templo y de otros proyectos grandiosos. Esta política generó descontento en las tribus del norte, sembrando las semillas de la división futura. El rey, que debería haber sido un servidor del pueblo y un ejemplo de justicia, comenzó a ser visto como un monarca distante y opresor. Desde un punto de vista espiritual, el corazón de Salomón se desvió de Dios. Su obsesión por alianzas políticas lo llevó a tomar 700 esposas y 300 concubinas, muchas de las cuales eran extranjeras. Estas mujeres trajeron consigo sus prácticas religiosas, y Salomón, en lugar de resistir, cedió a las influencias paganas.
permitió la construcción de altares dedicados a dioses como Quemos y Moloque, e incluso participó en rituales paganos en un esfuerzo por agradar a sus esposas. Esta idolatría fue una traición directa a la alianza con Dios, que exigía fidelidad absoluta. Dios, en su justicia, confrontó a Salomón a través de profetas y anunció el juicio. Tras su muerte, el reino sería dividido. Solo una tribu, Judá, permanecería bajo el dominio de la línea de David, como cumplimiento de la promesa divina a su padre. Esta división no ocurriría durante la vida de Salomón, debido a la alianza que Dios hizo con David, pero era inevitable. La profecía fue un golpe para el rey, que probablemente pasó sus últimos días reflexionando sobre cómo sus errores espirituales mancharon su legado. Salomón murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Roboam asumió el trono, heredando un reino al borde de la fragmentación. El reinado de Salomón, que comenzó con tanto potencial, terminó como un recordatorio solemne de que la sabiduría y la riqueza no garantizan el éxito espiritual. Su historia destaca la importancia de una vida de fidelidad a Dios, mostrando que el verdadero éxito no está en los logros materiales, sino en la obediencia continua y en la relación con el Señor. Tras la muerte de Salomón, la inestabilidad política y social que había estado creciendo durante los últimos años de su reinado, finalmente se manifestó. Roboam, su hijo y heredero, asumió el trono en un momento de gran tensión. Representantes de las tribus del norte, liderados por Jeroboam, exsiervo de Salomón, se reunieron en Siquem para solicitar alivio de la pesada carga tributaria y del trabajo forzado impuesto por su padre. Este encuentro fue un punto de inflexión crítico para el destino del reino. La respuesta de Roboam determinaría si la nación permanecería unida o se fragmentaría. Primero Reyes, capítulo 12, versículos 1 a 15. Roboam, despreciando el consejo de los ancianos que habían servido a su padre, optó por escuchar a los jóvenes de su corte. No solo rechazó la solicitud de alivio, sino que respondió con arrogancia, prometiendo aumentar aún más los fardos del pueblo. Su postura endurecida provocó una revuelta inmediata de las tribus del norte, que declararon su independencia y coronaron a Jeroboam como rey. Solo Judá y Benjamín se mantuvieron leales a Roboam, cumpliendo la profecía de Dios sobre la división del reino, dada a Salomón como consecuencia de su infidelidad. Esta división marcó el comienzo de una nueva era para Israel. El reino unificado se dividió en dos naciones distintas: el reino del norte, conocido como Israel, con capital en Samaria, y el reino del sur, Judá, con capital en Jerusalén. Esta separación no fue solo política, sino también espiritual. Jeroboam, temiendo que el pueblo de Israel volviera a Judá para adorar en el templo, estableció 2 terneros de oro en Betel y Dan, promoviendo la idolatría para consolidar su poder. Primeros Reyes, capítulo 12, versículos 25 a 30. La división trajo consecuencias desastrosas para ambos reinos. Israel, bajo Jeroboam y sus sucesores, se sumió en la idolatría, alejándose cada vez más de Dios. Judá, aunque tenía la línea davídica en el trono y el templo en Jerusalén, también enfrentaría sus propios desafíos espirituales. Esta ruptura no solo debilitó el poder político y militar de ambos reinos, sino que también comprometió el testimonio de Israel como pueblo elegido de Dios ante las naciones. La aparición de Israel y Judá es una de las tragedias más notables de la historia bíblica, ilustrando las consecuencias de las elecciones espirituales equivocadas y la importancia de líderes que buscan la dirección de Dios. La división, aunque cumplía la palabra del Señor, reflejaba el profundo dolor de una nación que, en su desobediencia, eligió caminos contrarios a la alianza divina. Tras asumir el trono de Israel, Jeroboam enfrentó un dilema. Sabía que la unidad de su reino estaba en riesgo si el pueblo continuaba subiendo a Jerusalén para adorar en el templo.
Temiendo que su lealtad se transfiriera a Roboam y al reino del sur, Jeroboam tomó una decisión que cambiaría radicalmente la trayectoria espiritual de Israel. Mandó construir 2 terneros de oro y los colocó en Betel y Dan, declarando al pueblo: «He aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Primeros Reyes, capítulo 12, versículo 28. Esta acción, inspirada por el pragmatismo político, fue una traición directa al Dios de Israel. Jeroboam ignoró los mandamientos divinos que prohibían la idolatría, estableciendo un sistema de culto que alejaba al pueblo del verdadero Dios. También nombró a sacerdotes que no eran de la línea levítica e instituyó festivales que imitaban a los de Jerusalén, creando una religión artificial para consolidar su poder. Su liderazgo espiritual distorsionado sumió al reino del norte en la apostasía, abriendo camino a siglos de decadencia moral y divina. Las consecuencias de esta decisión fueron inmediatas y duraderas. Dios envió a un hombre de Dios de Judá para profetizar contra el altar de Betel, anunciando el juicio que vendría sobre Jeroboam y su casa. Aún así, el rey permaneció inflexible, negándose a arrepentirse y regresar al Señor. Este endurecimiento del corazón selló el destino de Jeroboam y de su dinastía, que sería completamente destruida como castigo divino. El pecado de Jeroboam se convirtió en un patrón para los reyes posteriores de Israel, siendo citado frecuentemente en la Biblia como el camino de Jeroboam. Su elección de rechazar la adoración verdadera en favor de un culto conveniente y políticamente ventajoso mostró cómo los líderes espirituales pueden influir negativamente en toda una nación. Israel nunca se recuperaría plenamente de esta desviación espiritual. Jeroboam dejó un legado sombrío, marcado por la rebelión contra Dios y la idolatría institucionalizada. Su historia sirve de advertencia sobre los peligros de comprometer la fidelidad a Dios por razones políticas o personales. A pesar de su oportunidad de liderar Israel bajo la dirección divina, Jeroboam eligió el camino de la rebelión, dejando a Israel en una espiral de destrucción espiritual. Acab, uno de los reyes más infames de Israel, ascendió al trono del reino del norte y profundizó aún más la apostasía inicial. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Por Jeroboam. Su matrimonio con Jezabel, una princesa fenicia y devota de Baal, trajo un nivel sin precedentes de idolatría y corrupción moral. Jezabel no solo introdujo el culto a Baal en Israel, sino que también persiguió a los profetas de Dios, intentando erradicar completamente la adoración al Señor. Acab, por su parte, fue cómplice activo de estas acciones, promoviendo la idolatría como política estatal. Primeros Reyes, capítulo 16, versículos 30 al 33. El reinado de Acab estuvo marcado por la injusticia, la inmoralidad y la violencia.
Construyó templos para Baal y Aserá, animando al pueblo a participar en prácticas paganas que incluían sacrificios y rituales degradantes. Su liderazgo representaba lo opuesto a lo que Dios había planeado para Israel. En lugar de ser una luz para las naciones, el reino del norte se convirtió en un ejemplo de rebelión contra Dios. Además, Acab se mostró como un gobernante débil y manipulable, frecuentemente influenciado por Jezabel. Un ejemplo notorio fue el asesinato de Nabote, un hombre justo que se negó a vender su viña al rey. Jezabel conspiró para matarlo y Acab se apropió de la propiedad, provocando la ira divina. Este evento destacó la crueldad y la injusticia de su reinado, que se caracterizaba por abusos de poder y negligencia espiritual. Dios envió al profeta Elías para confrontar a Acab y Jezabel, llamándolos al arrepentimiento y anunciando juicio divino. Elías desafió directamente el culto a Baal, culminando en un enfrentamiento dramático en el Monte Carmelo. Sin embargo, incluso después de presenciar el poder de Dios, Acab continuó en su camino de rebelión, llevando a Israel aún más lejos de la alianza con el Señor. El reinado de Acab es un ejemplo sombrío de lo que sucede cuando los líderes rechazan a Dios y abrazan la idolatría. Su historia es una advertencia de que el liderazgo corrupto puede traer ruina espiritual y moral no solo para sí mismos, sino para toda una nación. El profeta Elías surgió como una figura poderosa y valiente durante el reinado de Acab, cuando Israel estaba profundamente sumido en la idolatría. Su misión era restaurar la adoración al verdadero Dios y confrontar el culto a Baal, que dominaba el reino del norte. Elías no era solo un profeta, era un símbolo de resistencia espiritual, llamado a enfrentar a reyes corruptos y a un pueblo que se había alejado de la alianza con Dios. Primeros Reyes, capítulo 17, versículo 1. Elías fue un profeta que vivió por fe, dependiendo de Dios para todo. Dios lo sustentó milagrosamente durante períodos de sequía, primero por medio de cuervos que le traían alimento y más tarde por la hospitalidad de una viuda en Sarepta. Estos milagros demostraban el cuidado de Dios por su siervo y también servían como un recordatorio al pueblo de que el Señor, y no Baal, era el verdadero proveedor de la vida. La misión de Elías alcanzó su apogeo en el enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde desafió a los profetas de Baal en una demostración pública del poder de Dios. Después de orar, Elías vio fuego del cielo consumiendo su sacrificio, probando que el Señor era el único Dios verdadero. Este evento llevó al pueblo a clamar: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Primeros Reyes, capítulo 18, versículo 39. Elías también enfrentó momentos de desánimo y soledad. Después de la victoria en el Monte Carmelo, huyó al desierto, temiendo por su vida debido a las amenazas de Jezabel. Sin embargo, Dios encontró a Elías en el silencio de una cueva, renovando su fuerza y reafirmando su llamado. Este episodio reveló que incluso en medio de la debilidad humana, Dios es fiel para sostener a aquellos que Él llama. La vida de Elías es un testimonio del poder de la fe y la obediencia a Dios en tiempos de oscuridad espiritual. Su valentía y devoción sirven de ejemplo para todos los que enfrentan desafíos en su caminar de fe, mostrando que Dios está siempre presente, incluso en los momentos más difíciles. El enfrentamiento en el Monte Carmelo fue uno de los momentos más dramáticos y significativos del ministerio de Elías. Durante el reinado de Acab, el culto a Baal había alcanzado proporciones alarmantes, y el pueblo de Israel estaba dividido entre adorar al Señor y seguir a los falsos dioses introducidos por Jezabel. En respuesta a esta situación, Elías desafió a Acab y a los profetas de Baal a una prueba pública de poder en el Monte Carmelo, con el objetivo de probar quién era el verdadero Dios. Primeros Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 40. En la cima del monte, Elías reunió al pueblo de Israel y propuso un desafío. Los profetas de Baal y él
como profeta del Señor, ofrecerían sacrificios en altares separados, pero sin encender fuego. El Dios que respondiera enviando fuego del cielo sería reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal comenzaron sus rituales, clamando a su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Gritaban, danzaban e incluso se herían, pero no hubo respuesta. Elías, en contraste, preparó el altar del Señor, puso la leña, el sacrificio y para aumentar la dificultad mandó verter agua sobre todo. Elías entonces oró al Señor, pidiendo que Él demostrara su poder para que el pueblo supiera que Él era el único Dios verdadero. Inmediatamente fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua en el foso alrededor del altar. Este milagro provocó una reacción instantánea del pueblo que cayó de rodillas y exclamó: «¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!». Elías aprovechó el momento para ordenar la captura y ejecución de los 450 profetas de Baal, eliminando una de las principales fuentes de idolatría en Israel. El enfrentamiento en el Monte Carmelo fue una demostración innegable de la superioridad del Dios de Israel sobre Baal, desacreditando a los falsos dioses y reafirmando la autoridad del Señor. Elías, como profeta, mostró la importancia de confiar plenamente en Dios, incluso cuando enfrentaba una oposición abrumadora. Sin embargo, esta victoria también expuso la vulnerabilidad del profeta, que pronto huyó temiendo la represalia de Jezabel. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia espiritual de Israel, llamando al pueblo al arrepentimiento y restaurando, aunque temporalmente, la adoración al Señor. También reveló que el poder de Dios es incomparable, pero la verdadera conversión del corazón depende de la disposición del pueblo para seguir al Señor con fidelidad. Después del enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías esperaba que la aplastante victoria sobre los profetas de Baal llevara a una transformación espiritual en Israel. Sin embargo, la reacción de Jezabel fue inmediata e implacable. Juró matar a Elías, obligándolo a huir para salvar su vida. La huida del profeta estuvo marcada por la desesperación y el agotamiento emocional. Elías llegó al desierto y, sintiéndose completamente derrotado, pidió a Dios que le quitara la vida, diciendo: «Ya basta, oh Señor». Primero Reyes, capítulo 19, versículo 4. En este momento de profunda angustia, Dios envió un ángel para cuidar de Elías, ofreciéndole pan y agua para restaurar sus fuerzas. Revigorizado, Elías viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Allí se refugió en una cueva, donde tuvo un encuentro transformador con Dios. Elías expresó su sentimiento de aislamiento e inutilidad, creyendo ser el único profeta restante fiel al Señor. Dios entonces reveló su presencia de manera inesperada. Primero vino un viento fuerte y poderoso, seguido por un terremoto y después fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos. Finalmente, Elías oyó un susurro suave y delicado. Primeros Reyes, capítulo 19, versículo 12, y allí reconoció la presencia de Dios. Esta experiencia le enseñó a Elías que el Señor no siempre actúa a través de demostraciones grandiosas de poder, sino también en el silencio y la tranquilidad, trayendo consuelo y dirección. Dios renovó el llamado de Elías, instruyéndolo a ungir nuevos líderes y a entrenar a Eliseo como su sucesor. Este momento fue un punto de inflexión para el profeta, restaurando su misión y esperanza. A pesar de su debilidad humana, Elías fue recordado de que Dios siempre preserva un remanente fiel, incluso en tiempos de gran apostasía. Este episodio destacó la compasión de Dios por sus siervos y la importancia de encontrar fuerza en la intimidad con Él. Elías, a pesar de su valentía, necesitaba de la gracia de Dios para continuar su misión. Un recordatorio de que incluso los más fuertes dependen totalmente del Señor. La historia de Nabot es uno de los episodios más oscuros del reinado de Acab.
ejemplificando la corrupción y la injusticia que marcaron su gobierno. Nabot era un hombre piadoso que poseía una viña en Jezreel, cerca del palacio del rey. Acab deseaba esta tierra para convertirla en un jardín, pero Nabot se negó a venderla, citando la ley de Dios que prohibía la venta de la herencia familiar. Primeros Reyes, capítulo 21, versículo 3. La negativa de Nabot dejó a Acab amargado y deprimido. Jezabel, al notar el estado de Acab, tomó la iniciativa de resolver la situación de manera cruel. Escribió cartas en nombre del rey, instruyendo a los líderes de la ciudad a acusar falsamente a Nabot de blasfemia contra Dios y contra el rey, un crimen punible con la muerte. Con base en estas acusaciones forjadas, Nabot fue apedreado y su viña fue confiscada por Acab. Este acto de extrema injusticia mostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar Jezabel para satisfacer los deseos de su marido. Sin embargo, Dios no ignoró esta atrocidad. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Jif peanut butter. It's that Jiffing good. It doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. It's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Envió a Elías para confrontar a Acab, anunciando un juicio severo sobre él y su casa. Elías declaró que tanto Acab como Jezabel enfrentarían una muerte humillante y que su linaje sería exterminado. Estas palabras, aunque inicialmente ignoradas, se cumplirían con precisión en los años siguientes, mostrando que Dios es justo y no deja el pecado impune. La historia de Nabot destacó la corrupción que ocurre cuando los líderes rechazan la justicia y abusan de su autoridad. Acab, como rey, tenía el deber de proteger los derechos del pueblo, pero permitió que su codicia lo llevara por un camino de destrucción. Jezabel, por su parte, personificó la maldad y la impiedad, usando su influencia para promover el mal. Este episodio sirve como una advertencia sobre la importancia de líderes íntegros y de la justicia divina. Nabot, aunque fue víctima de la injusticia humana, encontró consuelo en la certeza de que Dios es el juez final, y su historia permanece como un ejemplo de fidelidad a la ley de Dios, incluso ante la opresión. Después de restaurar a Elías, Dios le instruyó a llamar a Eliseo para ser su sucesor. Eliseo era un agricultor, ocupado arando la tierra con 12 yuntas de bueyes cuando Elías lo encontró. En un gesto simbólico, Elías lanzó su manto sobre Eliseo, indicando que había sido elegido para seguir y eventualmente asumir el ministerio profético. Primeros Reyes, capítulo 19, versículo 19. Eliseo respondió con prontitud, dejando sus bueyes y su familia para seguir a Elías. Sacrificó los bueyes y usó el equipo para preparar un banquete, simbolizando su decisión de abandonar su antigua vida y dedicarse completamente al llamado de Dios. Esta demostración de compromiso mostró que Eliseo estaba dispuesto a dejar todo para servir al Señor, una cualidad esencial para su papel como profeta. Al seguir a Elías,
Eliseo se convirtió en un aprendiz dedicado, observando y aprendiendo del profeta veterano. Su viaje junto a Elías fue un período de preparación, durante el cual desarrolló la fe, el coraje y la sabiduría necesarias para continuar el ministerio. Eliseo no solo heredaría el manto de Elías, sino que también recibiría una porción doble de su espíritu, convirtiéndose en uno de los mayores profetas de la historia de Israel. Este llamado también destacó el plan de Dios para la continuidad del ministerio profético en tiempos de crisis espiritual. Elías, aunque fundamental en su tiempo, no era irreemplazable. Dios siempre prepara nuevos líderes para llevar adelante su obra, mostrando que el ministerio se sostiene por su soberanía y no por individuos específicos. El llamado de Eliseo simboliza la transición de generaciones en el servicio a Dios. Se le recordó que el verdadero éxito no está en la gloria personal, sino en obedecer el llamado divino. Su disposición a seguir a Dios sin dudar mostró que él busca siervos fieles y dispuestos a poner sus prioridades por encima de todo. El reinado de Acab terminó de manera trágica y profética como consecuencia de su rebeldía contra Dios y de sus numerosos actos de injusticia e idolatría. A pesar de las oportunidades de arrepentimiento enviadas por el Señor a través de Elías y otros profetas, Acab permaneció endurecido. Su alianza con Jezabel y su disposición a promover el culto a Baal marcaron una era de decadencia espiritual en Israel. Sin embargo, Dios no dejó sus actos sin respuesta. A través de Elías, el Señor había profetizado que Acab moriría en desgracia y que su linaje sería exterminado como castigo por su infidelidad y sus crímenes, incluida la muerte injusta de Nabot. Primer Reyes, capítulo 21, versículo 19. El cumplimiento de esta profecía comenzó a desplegarse cuando Acab decidió entrar en guerra contra Siria para recuperar Ramot Gilead, una ciudad estratégica para Israel. A pesar de ser advertido por profetas fieles, incluido Micaías, de que esta batalla terminaría en desastre, Acab ignoró las palabras de Dios. Intentó engañar al destino disfrazándose como un soldado común, pero un arquero sirio disparó una flecha al azar que hirió al rey en una brecha de su armadura. Gravemente herido, Acab ordenó que lo sacaran de la batalla, pero murió en su carruaje. Su sangre fue lamida por perros, como había profetizado Elías. Primer Reyes, capítulo 22, versículos 34 al 38. La muerte de Acab fue un momento de juicio divino que demostró la soberanía de Dios sobre los gobernantes de la tierra. Él había usado reyes impíos en el pasado para sus propósitos, pero nunca toleró la idolatría y la injusticia indefinidamente. Acab, que había intentado usar su poder para desafiar las leyes de Dios, se convirtió en un ejemplo de que nadie está por encima del juicio divino. Después de su muerte, su hijo Acazías ascendió al trono, pero el legado de Acab continuaría impactando negativamente a Israel. Su linaje enfrentaría la destrucción profetizada por Elías, cumpliendo el juicio de Dios. Jezabel, a su vez, encontraría un destino igualmente trágico años después, demostrando que Dios es fiel en cumplir sus promesas, tanto de bendición como de juicio. La historia de Acab sirve como una advertencia poderosa sobre los peligros de la rebeldía contra Dios y del liderazgo corrupto. Muestra que, aunque la paciencia de Dios es grande, su juicio es inevitable para aquellos que persisten en el pecado. El libro de Primer Reyes, a lo largo de sus ricas y complejas narrativas, presenta temas profundos que resuenan en todas las épocas. Desde la ascensión de Salomón hasta la división del reino y los reinados turbulentos de Israel y Judá, ofrece un retrato vívido de las consecuencias de la fidelidad y la desobediencia al Señor. El gran templo construido por Salomón simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero su posteridad y las generaciones siguientes frecuentemente se alejaron de la alianza, trayendo calamidad sobre sí mismos.
Uno de los temas centrales de Primer Reyes es el contraste entre la sabiduría divina y la locura humana. Salomón, dotado de una sabiduría incomparable, comenzó su reinado en profunda reverencia a Dios, pero permitió que riquezas, poder e influencias extranjeras desviaran su corazón. Su historia destaca la importancia de mantener una relación constante con Dios, pues incluso los más sabios están sujetos a caer cuando dejan de buscarlo en primer lugar. Otro aspecto notable es la paciencia y el juicio de Dios. Envió profetas como Elías y Micaías para llamar a los reyes y al pueblo al arrepentimiento. Sus intervenciones milagrosas, como el fuego del cielo en el Monte Carmelo, fueron demostraciones de su deseo de restaurar a Israel a la verdadera adoración. Sin embargo, el endurecimiento del corazón de reyes como Jeroboam y Acab resultó en un juicio severo, mostrando que la desobediencia persistente conduce a la ruina. La división del reino en Israel y Judá simboliza las consecuencias de elecciones erróneas, tanto individuales como colectivas. Aunque Dios permitió esta división como un acto de juicio, Él también mantuvo su fidelidad a la promesa hecha a David, preservando la línea mesiánica a través de Judá. Este acto de gracia apunta al plan soberano de Dios, que trasciende los errores humanos y cumple sus propósitos redentores en la historia. El libro de Primer Reyes concluye con un mensaje poderoso. La verdadera seguridad y prosperidad no provienen de palacios, ejércitos o riquezas, sino de un corazón totalmente dedicado al Señor. Él es soberano sobre reyes y naciones, y sus promesas son infalibles. Para aquellos que le siguen en fidelidad, hay esperanza y redención, incluso en tiempos de oscuridad espiritual. El legado de Primer Reyes es, sobre todo, una invitación a la reflexión. Nos llama a examinar nuestros propios caminos, aprender de los errores de los reyes y buscar a Dios con integridad. Así como Él controlaba la historia de Israel, Él sigue en control hoy, guiando sus propósitos eternos con sabiduría y amor.